Siempre con tan buen humor. Eh, bueno, el título de este panel pregunta si este será un año de libertad. Escuché al resto de los panelistas. Yo tengo mis serias dudas que este sea un año de libertad en Venezuela. Maduro proscribió a María Corina y a la segunda Corina, manteniendo una lista de candidatos a quien espera dividir, cooptar y defraudar. Y esto indica cuáles son las intenciones del régimen de Maduro. El régimen de Maduro es un régimen que está diseñado para mantenerse en el poder a toda costa, a expensas de la sociedad civil. Venezuela va en dirección de Cuba y de Irán. Se trata de blindar al régimen mediante la incorporación de los militares al régimen, que ya lo hizo, como sabemos todos, uso de los grupos criminales y paramilitares leales al régimen, eliminación de enemigos políticos, espionaje y vigilancia no solo de enemigos y potenciales enemigos, sino también de amigos, incluyendo aquellos que apoyan al régimen. La gran pregunta es si existe una vía como para salir de esta opresiva situación. Una posibilidad es que el candidato de la oposición gane las elecciones y sea, en ese caso sería bueno, todos festejamos, pero como dije antes, yo creo que Maduro no lo va a aceptar. O sea, va a ser víctima de un fraude. Si el candidato es víctima de un fraude, hay que recordar a Ucrania en el año 2004. Cuando estalló el escándalo electoral, en el año 2004, miles de ucranianos salieron a la calle en Kiev. Hubo una nueva elección algunos meses después que llevó a la elección del presidente de la oposición. Perdón, del líder de la oposición que salió presidente. Y el gobierno pro-Rusia de Ucrania en aquel momento cae después de una denuncia de fraude. Y obviamente la movilización general. El gobierno ucraniano en aquel momento era débil. Lo mismo sucedió en todos los gobiernos como Hungría, Checoslovaquia y Polonia en los tardíos años 80. Al aflojarse el régimen en la Unión Soviética, estos regímenes perdieron sostén. Pero este no es el caso del régimen venezolano. El régimen venezolano reprimirá la protesta popular. El único paralelo en este momento que se me puede ocurrir, y sé que no es buenas noticias, no es noticia, no es un análisis muy estimulante que digamos, es el caso de Siria, que lo mencionó Ricardo anteriormente. En Siria hubo una rebelión contra el régimen de Assad que se convirtió en guerra civil. Rusia e Irán acudieron en ayuda de Assad. Si una rebelión similar ocurre en Venezuela, y esto se desenlaza en una especie de guerra civil, lo más probable también es que acuda Rusia, Cuba, incluso Irán en ayuda del gobierno de Maduro. Entonces yo pregunto, en ese caso, ¿mandarían los Estados Unidos armas a la oposición y quizá algunos asesores? No digo que sea la mejor opción, pero yo pregunto, pensando en escenarios. Creo que todo depende de si la administración americana está consciente de que el gobierno venezolano tiene activas bandas de delincuentes con los que penetró países como Chile, pero bien puede también penetrar a los Estados Unidos y ni que hablar de otros países de América Latina. Pero luego de la experiencia con Juan González, yo todavía me pregunto si hay alguien en la administración que entiende la amenaza regional que Venezuela representa. ¿Entienden acaso de que es un Estado mafioso con tentáculos regionales que incluyen a regímenes como Cuba, Nicaragua y Bolivia y que ahora también se le sumarían Colombia, México y Brasil? Dos regímenes que Carlos Sánchez ha correctamente llamado paradictatoriales que apoyan al chavismo. ¿Acaso se toma en cuenta que también tiene lazos militares con Irán y Rusia y con grupos terroristas como los disidentes de la FARC y Hezbollah? Y ni que hablar de que, como hemos visto, Irán ha desarrollado misiles balísticos y teledirigidos que pueden ser una amenaza directa a Estados Unidos si son disparados de suelo venezolano. Me pregunto si entienden que Hezbollah ayudó a los narcotraficantes a construir túneles que permiten la penetración a Estados Unidos por la frontera sur. Estados Unidos seguramente seguirá con una política de sanciones e incluso con algunas excepciones. Las sanciones no serán suficientes, eso estoy seguro. No sé si se irá más allá de eso, sea quien sea el próximo presidente.
Mientras tanto, María Corina debe seguir siendo la líder de este movimiento social activo en Venezuela y también fuera de Venezuela. Como se dijo antes, ella es la persona ideal, sin duda. Posee la ética necesaria, como se ha dicho, que es tan requerida en la política. Mantener la llama de la protesta es crucial. Todos tenemos la responsabilidad de educar al mundo sobre Venezuela y particularmente aquí en Estados Unidos. El caos y el madurismo, en mi opinión, continuarán. Si nada se hace, nada cambiará. Quedarse de brazos cruzados no es opción. No estoy seguro que será un año de libertad, pero debería ser un año de una segunda independencia. Y esta segunda independencia, y alguien mencionó esto antes, sería la libertad misma, la mismísima dignidad humana, como lo dijo Beatrice. Más aún, el lema libertad o muerte es ahora más relevante que nunca. Gracias, gracias Beatrice, gracias por la invitación, gracias al centro y buena suerte a Beniamel.